Bien, una vez puesto las condiciones de continua en un transistor, ya estamos listos para meter señal. Entonces ya sabemos que tenemos los transistores que son los que vamos a usar para amplificar potencia. Transistores MOSFET, que son elementos que tienen tres terminales, la gate, la drain y la source. Pues hay otro que es el canal P, que ya lo hemos dicho. Entonces lo que queremos es que sobre una resistencia RD reciba la amplificación de la señal que queremos introducir. Entonces lo primero que tenemos que estar seguros es que haya canal. Entonces siempre debe haber un voltaje que nos garantice que el canal esté en la zona de saturación. ¿Qué quiere decir que está en la zona de saturación? Que la ecuación ID es igual a K por B sub GS menos BT al cuadrado sea válida. En la zona de saturación, la corriente ID es solamente una función de B sub GS. Esa es la característica de la zona de saturación, que es donde deseamos trabajar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo coloco un voltaje continuo B sub GS, a la salida me va a generar una corriente continua. Estoy haciendo en el tiempo la gráfica, una corriente I sub T. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Vamos a introducir la señal que nos interesa amplificar en potencia y la representamos con una onda, inicialmente como una onda senoidal sabemos que cualquier onda periódica por series de Fourier se puede convertir en una sumatoria de señales periódicas, pues perfectamente podríamos hablar de señales senoidales. Entonces, digamos que realmente una señal de P seno de omega T. ¿Qué estoy haciendo? En la gate y sur estoy haciendo la suma de dos señales, la continua, y sobre esa continua estoy montando esta señal de P seno de omega T, que voy a llamar en general B sub GS, es la señal. ¿Qué nos produce esto? Estas variaciones alternas aquí nos van a producir que el canal se cierre y se abre, y se está produciendo una señal I sub T que pretendo que sea de la misma forma de onda de la señal que yo introduje. Y entonces ya decimos desde el punto de vista potencia, entonces estamos haciendo aquí esto. Estamos sumando aquí a una de continua, le estoy sumando una de alterna. Y lo que me interesa es que desde el punto de vista potencia, esta señal no está gastando potencia, por eso no pinto la resistencia interna, porque como aquí la corriente en la B es cero, pero sí nos está produciendo esta corriente, y esta corriente al atravesar esta resistencia me está dando una potencia que es I cuadrado por RD, o sea, tengo potencia de salida sin que la señal de entrada gaste potencia, y eso es lo que hemos llamado que es un amplificador de potencia. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es manejar ecuaciones y digo, a la salida tengo la suma de una continua más una alterna. ¿A qué es igual? Es igual a una constante K de fabricación que multiplica al voltaje que le estoy introduciendo, que es una de continua, más una variable del tiempo, menos el voltaje umbral, todo esto al cuadrado. Puedo hacer que esta ecuación la puedo reagrupar de una manera diferente, y digo que esto es igual a K que multiplica a B sub GS menos BT, y lo agrupo así, más B sub GS y B sub GS, todo esto al cuadrado. Desarrollo la ecuación y digo que esto es igual a ID más ID variable, es igual a K que multiplica a B sub GS menos BT al cuadrado menos 2K por B sub GS menos BT por B sub GS más K por B sub GS al cuadrado. Esta parte de aquí es ID continua. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte de acá, esto es más 2K, esta parte de acá es ID
de señal. Entonces, ¿qué quiere decir? La I de señal, la I que se produce, es igual a 2K por B sub GS menos BT por B sub GS más K por B sub GS al cuadrado. Quiere decir que la señal que se produce va a tener dos componentes, uno directamente proporcional a B sub S y uno directamente proporcional a B sub cuadrado, y era previsible porque la ecuación que hay aquí es una ecuación cuadrática, y quiere decir, si uno observa, que esta parte es un comportamiento lineal porque esto es una constante por B sub S y esta parte no es lineal. Es decir, supongan ustedes, como estoy diciendo, que B sub S sea BP seno de omega t. ¿Qué sería? Esta componente es lineal, porque es lineal, porque esto es una constante, por esto que es senoidal, la corriente es senoidal, de la misma forma de la que estoy conectando aquí. Pero este término es más K por BP al cuadrado por seno cuadrado de omega t. Por trigonometría sabemos que una componente seno cuadrado tiene componente de coseno de 2 omega t. Quiere decir que a la señal le está apareciendo un término del doble de frecuencia y desfasada en el tiempo y se está sumando a la señal senoidal. Eso será distorsión porque es una señal que nos está dando una forma de onda diferente a la que queríamos nosotros. Esta parte entonces no es lineal. Y obviamente, pues, cuando uno amplifica quiere que la señal de salida que aparezca aquí sea una réplica de lo que entra acá, pues, en forma general. ¿Cómo se tiene que solucionar el problema? Pues que la parte no lineal sea casi despreciable. ¿Qué quiere decir? Que la parte lineal sea mucho mayor que la parte no lineal para poderla despreciar. Eso es lo que se tiene que buscar en cualquier amplificador, siempre que se utilice cualquier medio de amplificación, cuando eran los tubos igual, cualquier tipo de transistor, se debe buscar que la parte lineal sea mucho más importante que la no lineal, es decir, que lo ideal es que no existiera esa parte no lineal. Eso tiene que ver con la distorsión, entonces se nombra un valor que se llama el factor de distorsión, que es la magnitud de la onda lineal, no lineal, perdón, sobre la magnitud de la parte lineal. Obviamente, lo ideal es que esto fuera cero, que la parte no lineal no existiera, pero de acuerdo al amplificador, pues lo que se pretende es minimizar ese efecto y será una de las características de los amplificadores de ese factor de distorsión, que tanto logramos que la señal de salida sea una idéntica a la entrada. En nuestro caso, inicialmente para poder hacer el estudio, vamos a decir simplemente que cuando sea 10 veces la parte lineal mayor o igual que 10 veces la parte no lineal, vamos a decir que esta parte no lineal la podemos despreciar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos que K, 2K por B sub GS menos BT por B sub GS sea mayor o igual que 10 veces K por B sub GS al cuadrado, las K se van, el cuadrado con este se va con B sub S, que cuando 2 veces B sub GS menos BT sea mayor o igual que 10 veces B sub GS, vamos a despreciar la parte no lineal. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Entonces, ¿qué vamos a decir entonces? Simplemente que si despreciamos la parte no lineal, la ecuación nos queda que ID es igual a 2K
por B sub GS menos BT por B sub GS, que nos representa la linealidad. Y este término lo vamos a llamar G sub M, una conductancia, ya que va a ser igual, y D será igual a G sub M por una conductancia por B sub GS. Quiere decir que la corriente va a depender de B sub GS de una forma lineal, y esto es una fuente de corriente dependiente para llegar a los circuitos equivalentes que queremos llegar nosotros a trabajar, es convertir esto en un circuito. Entonces, con esta ecuación que está ahí en el tablero, yo puedo empezar a decir cómo es el comportamiento de mi transistor desde el punto de vista circuitos. Entonces yo digo, mire, un transistor lo voy a hacer de la siguiente manera. Hallar un circuito equivalente para análisis de señal para el transistor. Y voy a hacer también el teorema de la superposición, cortocircuito la continua aquí, y solamente me interesa la parte de alterna. Entonces digo, la parte alterna, lo que entra entre gate y source, que es una tensión B sub GS. Es esta tensión que está apareciendo aquí. Entre gate drain y entre gate y source, esto es un aislante, quiere decir que esto es un circuito abierto. Aquí no pinto absolutamente nada porque es un circuito abierto. Y por aquí está circulando una corriente I sub D. Esa corriente I sub D la puedo representar por una fuente de corriente y digo, este valor es G sub M por B sub GS. Y entonces tengo representado mi transistor y comportamiento desde el punto de vista señal con un circuito equivalente. Realmente nos toca ser un poco más, digamos, cuidadosos en el sentido de que pareciera una fuente de corriente ideal, sería esta que no tiene resistencia interna, pero pues realmente vamos a ver un estudio un poco más detallado para ver que si realmente nos tenemos que decir que el circuito real lo tenemos que representar realmente agregándole una resistencia RDS que representa un comportamiento real del circuito, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, quiero repasar cómo sacamos la curva B sub S sobre I sub T. Vamos midiendo esta tensión de acá, empieza a circular una corriente aquí, pero empieza a aparecer una zona de agotamiento que hace esto hasta llegar aquí. Cuando este voltaje hace esto, llega un momento y estrecha o estrangula el canal, la corriente no crece más y se mantiene continua. ¿Qué le pasa en la realidad? Realmente aquí se separa un poco, pues acá estamos hablando de micras, se alcanza a separar un poco, o sea que este L disminuye realmente a medida que sigo aumentando esta tensión. L empieza a disminuir, y si L disminuye es que acá está aumentando y la corriente está aumentando, ya tiene una ligera pendiente por esa variación, o sea la corriente no es exactamente plana, sino tiene una inclinación. Entonces los fabricantes dicen, dan un valor que es el valor absoluto de su A y prolongan esta línea y encuentran que RDS lo puedo decir que es un delta B sobre un delta I, es aproximadamente igual a B sub A sobre la corriente de continua de polarización. Y de esta manera entonces nosotros vamos a encontrar cuál es el valor de esa resistencia que vamos a poner al circuito equivalente, ya conociendo la corriente ID de polarización, y el fabricante nos dice cuánto es B sub A. B sub A en transistores MOSFET está, el valor absoluto está menor a 300 pero mayor a 100, o sea entre 100 y 300 voltios ese valor para uno poder calcular la resistencia.
Entonces ya volvemos entonces a nuestro circuito equivalente y decimos lo siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Que nuestro circuito desde el punto de vista señal usando superposición, nuestro circuito es este. Lo que entra aquí es la tensión que quiero amplificar. Esta me produce una corriente I sub D y esta es una resistencia RD. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el transistor por un circuito equivalente, que es este es el transistor, y completamos el circuito colocando la resistencia que va a recibir la señal, que está entre drain y sur, o sea, estaría aquí en paralelo con esta. Y la señal de salida estará acá. La corriente, si la corriente instantánea, digo que la corriente va en ese sentido, por entonces instantáneamente puedo decir que la tensión, cuando aquí es positivo, aquí es negativo, indica que hay un desfasaje de 180 grados. Eso lo podemos hacer analíticamente, después lo vamos a hacer para ver por qué hay un desfasaje de 180 grados, pero inicialmente matemáticamente podemos decir lo siguiente. El voltaje de salida aquí es igual a la corriente que circula, que es G sub M, P sub GS, por la resistencia equivalente entre estas dos, RDS en paralelo con RD. El voltaje de entrada, ¿cuánto vale? Pues es el voltaje P sub GS. Por lo tanto, la ganancia de tensión aquí es igual. Bueno, aquí me falta el signo menos, que estoy diciendo que existe un desfasaje de 180 grados. El voltaje, la ganancia será voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, será menos G sub M, que multiplica a RDS en paralelo con RD. Inicialmente lo que vamos a mirar nosotros es que si RD es mucho menor que RDS, la ganancia es igual a menos G sub M por RD, que es la que vamos a utilizar de ahora en adelante para los análisis de circuitos.